El Serengeti ya había presenciado reinados gloriosos, rugidos que marcaron generaciones y manadas que dejaron huellas en la historia, pero nunca había sentido calor. No ese tipo de calor. No hablamos del sol ardiente ni de las sequías periódicas. Hablamos de otro fuego, uno que no se ve, pero se presiente, un incendio invisible que avanza en las sombras. Y todo comenzó con 3 cachorros, nacidos en silencio, entre grietas de la tierra donde ni siquiera los buitres se atreven a mirar. Su madre era una hembra solitaria, marcada por cicatrices viejas y ojos apagados. Había sido desterrada por desafiar al macho dominante y por poco no fue ejecutada, pero sobrevivió. Recorrió kilómetros de fango y espinas, cargando en su vientre una semilla que no debió haber germinado. Nadie vio el parto, nadie escuchó el primer llanto. Los 3 hermanos nacieron ocultos en una garganta de piedra al borde de un río seco. Los primeros días fueron una lucha silenciosa, sin clanes, sin aliados, sin vigilancia. La leona cazaba sola, alejándose horas, a veces días, dejando a los cachorros escondidos bajo arbustos secos. Cuando regresaba, traía huesos, piel, lo que pudiera. No era alimento, era prueba de vida. Los cachorros, aún sin nombres, se aferraban a los restos como si fueran promesas. A los pocos meses, uno de ellos perdió el ojo en una pelea con una mangosta salvaje. Otro, mordido por una serpiente, sobrevivió a pesar de todo. El tercero, el más callado, observaba. Nadie los entrenó. No había lecciones, ni juegos con primos, ni la jerarquía típica de una manada. Pero el mundo les enseñó igual. Aprendieron a caminar entre escombros, a seguir el olor del miedo, a dormir entre rocas afiladas. Cuando uno caía, el otro empujaba. Cuando sangraban, lamían en silencio. Nunca lloraron, nunca rugieron por compasión. Desde entonces, donde aparecían, algo cambiaba. Manadas se dispersaban. El viento parecía oler a carbón. No dejaban rastros elegantes ni seguían rutas de caza. Ellos no sobrevivían. Ellos invadían. Como brasas que se extienden, como una promesa de destrucción. El Serengeti no sabía aún, pero algo estaban haciendo. No eran muchos, no eran fuertes, aún no. Pero dentro de sus huesos la furia hervía, y esa furia no rugía, ardía. Así comenzaba la historia de los Watu-Wamoto, los leones que no rugieron para ser oídos, sino para quemarlo todo. Los Watu-Wamoto no crecieron entre abrazos, ni bajo la sombra de acacias generosas. Su infancia fue una sucesión de pruebas que pocos sobreviven. El río seco donde vivían solo ofrecía piedras calientes y ecos de hienas lejanas. Durante el día, el calor abrasaba. Por la noche, el frío se colaba entre los huesos, pero ellos no se quejaban. Aprendieron a dormir pegados al suelo, como si esperaran volverse parte de él. Aprendieron que el dolor no era un obstáculo, era parte del camino. No tenían madre que les enseñara a cazar, ni tías que los defendieran. Así que sus primeros ataques fueron desesperados, sobre aves heridas, crías extraviadas, cualquier ser que se moviera más lento que ellos. Una vez intentaron atrapar una cría de impala. El más joven saltó con fiereza pero falló. Rodó cuesta abajo, chocó contra espinas y se quedó allí, inmóvil. Los otros 2 no corrieron a ayudarlo. Se acercaron despacio, lo olieron y se acostaron a su lado. Lo protegieron toda la noche. Al amanecer se levantó, cojeando, pero con los ojos ardiendo. En aquella época la sabana los rechazaba. Ninguna manada los acogía, y donde había comida siempre había guardianes más fuertes. Aprendieron a esperar, no por paciencia, sino por necesidad. Observaban desde las alturas, en silencio, mientras otros cazaban. Cuando la caza terminaba, ellos bajaban y tomaban lo que quedaba. A veces, ni siquiera eso. En esas noches, mordían ramas para calmar la ansiedad del estómago.
Sus dientes crecieron afilados no por genética, sino por insistencia. A los 8 meses ya tenían cicatrices suficientes como para parecer adultos. Uno tenía un ojo velado, blanco, otro un corte seco en el cuello. El tercero, el más silencioso, cargaba consigo una extraña calma, como si esperara algo. Nunca competían entre ellos. No había jerarquía, solo entendimiento. Uno cazaba, el otro vigilaba, el tercero comía primero, sin reglas fijas. La coalición se tejía no con fuerza, sino con necesidad absoluta. Separarse significaba morir. Durante una tormenta de verano, encontraron refugio en una cueva profunda, oculta bajo una colina. El agua corría por las paredes como si la piedra sangrara. Esa noche, por primera vez, rugieron juntos. No era un rugido de territorio, era un llamado sin destinatario, como si declararan al mundo que existían. Al amanecer, uno de ellos había grabado su garra en la pared, 4 líneas irregulares pero profundas, como llamas eternizadas en piedra. Al cumplir 1 año, ya no eran reconocidos como cachorros. Su andar era seguro, sus músculos tensos, sus ojos sin inocencia. Atacaban pequeños grupos de chacales, se burlaban de hienas viejas, no por hambre, por dominio. Sus métodos eran erráticos, a veces cazaban en grupo, a veces por separado. No había táctica, solo impulso. Como si el fuego dentro de ellos necesitara salir en oleadas impredecibles. Los Rangers, que patrullaban esa zona, empezaron a notarlos. 3 machos jóvenes sin manada, con comportamiento anómalo. En sus reportes no los llamaban por nombres, sino por símbolos. Uno incluso escribió: estos no buscan comida, buscan algo más, no sé qué, pero lo buscan. La coalición aún no había probado sangre de otro león, pero esa frontera estaba por romperse. Un día se toparon con un macho joven que rondaba una manada al sur. El macho los enfrentó, confiado en su tamaño. Los 3 se separaron, lo rodearon y sin previo aviso atacaron. No fue un combate, fue una ejecución. Cuando terminaron, no rugieron, solo se alejaron. Silencio absoluto. El cuerpo quedó tendido como advertencia. Desde ese día ya no eran simples sobrevivientes, eran depredadores de depredadores. El Serengeti no entendía aún lo que estaba ocurriendo, pero algo ardía bajo la superficie, y cuando la tierra comienza a calentarse por dentro, es solo cuestión de tiempo antes de que el infierno se abra paso. El Serengeti parecía infinito, pero incluso los incendios encuentran límites. Los Watu Wamoto, con apenas 18 meses, ya eran sombra constante en los bordes de los reinos establecidos. Acechaban, probaban, se retiraban, y así, lentamente, empezaban a hacerse sentir. Pero una cosa es devorar el borde y otra muy distinta es morder el corazón de un imperio. Fue en uno de esos intentos de conquista temprana que encontraron algo que no esperaban: resistencia. La manada se llamaba Duma Wakale, vieja, establecida, dirigida por 2 machos experimentados que llevaban cicatrices como medallas. Los Watu Wamoto intentaron lo imposible: invadir en pleno día, con sol ardiente y territorio fresco. Una de las hembras había entrado en celo, y eso les nubló el juicio. El más joven de los 3 avanzó primero. Un error. Lo vieron, rugieron, y lo cazaron como a una presa cualquiera. Lo golpearon con tanta fuerza que el cuerpo del joven voló por el aire como un saco de huesos. Los otros 2 dudaron por una fracción de segundo, y esa duda fue suficiente. El segundo fue embestido, arrastrado por las crines, sangre en el polvo. El tercero, el de mirada fría, no corrió, rugió, pero ese rugido fue devuelto por otro, más viejo, más denso, y entonces entendió. Habían cruzado una línea para la cual aún no estaban listos. No los mataron, pero los destrozaron.
Los dejaron tendidos, sangrando, jadeando. Una advertencia, un mensaje a todo el sur. No todos los fuegos queman, algunos se apagan. Cuando el sol cayó, los 3 hermanos se arrastraron hasta una hondonada de barro. Allí permanecieron 3 días, sin moverse. El aire era espeso, las moscas cubrían las heridas y los buitres sobrevolaban sin pudor. Pero no murieron. Uno de ellos perdió movilidad en una pata trasera, el otro no podía cerrar la mandíbula del todo, el tercero apenas hablaba, pero estaban vivos, y algo más, habían tocado fondo. Desde ese barro donde ni los chacales se acercaban, brotó algo nuevo. No fue odio, fue propósito. Aprendieron que el fuego por sí solo no basta. Debían aprender a dirigirlo, controlarlo, hacerlo esperar, y luego arder donde duele más. Durante semanas se movieron poco, solo de noche, solo lo necesario. Cazaban lo que podían, lagartos, liebres, aves dormidas. Cada mordida les dolía más que la herida misma, pero comían, sobrevivían, y entre susurros rotos comenzaron a planear. Su mundo ya no era improvisación, ahora tenían memoria. Sabían lo que era caer, sabían quién los había hecho caer, y lo más importante, sabían que volverían. Cuando sus cuerpos comenzaron a recuperar forma, también lo hizo su estrategia. Ya no se acercaban directamente, se mantenían al borde observando clanes lejanos, analizando patrullas, rutas de caza, ritmos del viento. Dejaron de ser impulsivos, se volvieron pacientes, no por virtud, sino por necesidad. Uno de los hermanos comenzó a marcar troncos con arañazos circulares. No era simple territorialidad, era una firma, una advertencia. Cada nuevo árbol marcado era un testigo silencioso de que algo se acercaba. Mientras tanto, el que tenía la mandíbula rota practicaba mordidas sobre ramas secas. El que cojeaba aprendió a emboscar desde arbustos densos. Se adaptaban, evolucionaban. El fuego estaba cambiando, y así, bajo la luna sin testigos, 3 jóvenes leones ya no eran los mismos, otra vez hacia ya no rugían por rabia, rugían por recuerdo, por cicatriz, y cada paso retumbaba como el tambor de una guerra que aún no había comenzado, pero que ya tenía fecha. En la sabana hay reglas, no están escritas, nadie las enseña, pero todos las conocen. Una de ellas dice: los leones jóvenes deben errar antes de reinar, pero los Watu Wamoto no nacieron para errar. Al regresar del exilio, no buscaron refugio ni alianzas. Buscaron escenarios de guerra. Cada vez que aparecían, el silencio los precedía. Las gacelas huían sin motivo aparente. Los buitres evitaban aterrizar. El aire simplemente cambiaba. Ya no cazaban por necesidad, sino por ensayo. Se entrenaban entre ellos, emboscándose como enemigos, sincronizando saltos, afinando mordidas. No tenían maestros, pero la derrota les había enseñado. Cuando finalmente abatieron a su primer búfalo adulto sin ayuda, lo hicieron con precisión animal. Uno atacó el frente, otro flanqueó y el tercero saltó desde una roca. No fue elegante, pero fue letal. No comieron del cadáver, solo lo dejaron allí, no por desprecio sino por mensaje. Esa noche, chacales y hienas se acercaron y retrocedieron. El cuerpo no solo olía a sangre, olía a advertencia, a humo sin fuego. Era como si el Serengeti supiera que algo anormal estaba en marcha. A los 2 años y medio dejaron de ser una coalición común. Eran un sistema. Uno rugía desde lejos, no para intimidar, sino para desviar. El segundo rodeaba en silencio. El tercero esperaba. Si la presa huía a la izquierda, moría. Si lo hacía hacia la derecha, también. No cazaban por azar.
Lo hacían como si conocieran todos los finales antes de comenzar. En una ocasión registrada por los Rangers, una manada completa de 10 leonas abandonó su territorio sin pelea. Dejaron crías atrás. No fue cobardía, fue pánico. La noche anterior se escucharon rugidos bajos, guturales, al pie de la colina. Nadie fue atacado, pero al amanecer, el trono estaba vacío. Fue entonces cuando los pastores de la región comenzaron a llamarlos Simba Moto, los leones ardientes. No por fuego literal, sino porque donde pasaban, la vida retrocedía. Árboles desgarrados, huellas profundas, huesos abandonados sin ser comidos. No dejaban cicatrices, dejaban ciclotrones. El infierno tenía forma y caminaba sobre 4 patas. Incluso el cielo parecía distinto cuando ellos se acercaban. No había humo, pero el azul se volvía opaco. Los antílopes abandonaban rutas. Los elefantes cambiaban de dirección. Nadie sabía dónde dormían, pero todos sabían dónde habían estado, por el silencio posterior. Los Watu Wamoto no necesitaban territorio fijo. Su dominio era el movimiento. No marcaban con orina, marcaban con miedo. No protegían cachorros, los exterminaban. No querían reinar, querían reescribir las reglas, como si el Serengeti necesitara ser quemado y rehecho, con sus cicatrices como alfabeto. Así nació la coalición del infierno. Ya no eran solo 3 hermanos, eran símbolo, voz del caos, fuerza desatada. Los Watu Wamoto no vinieron a heredar coronas, vinieron a derretirlas. El primer trono que tomaron no fue ganado, fue arrancado. Los Watu Wamoto habían seguido por semanas el rastro de una manada debilitada. Pocas hembras, crías vulnerables y un macho residente herido marcado por la edad. Esperaron. No atacaron al principio, se mostraban a la distancia día tras día para sembrar la paranoia. Jugaban con el tiempo, porque ya no cazaban como leones, cazaban como el miedo. Una noche, cuando el viento soplaba desde el este y ocultaba su olor, se acercaron sin hacer ruido. Uno de ellos rodeó la manada y lanzó un rugido seco, corto. Las leonas se pusieron en alerta. El macho se levantó a duras penas, aún con dignidad. Pero cuando fue a buscar a sus enemigos, solo encontró oscuridad. El ataque llegó por la espalda. Un zarpazo que lo derribó y 2 mordidas simultáneas, una al cuello, otra al muslo. El combate duró menos de 2 minutos. El viejo rey murió sin ceremonia, rodeado de polvo. Las leonas no huyeron, se quedaron quietas, desconcertadas, observando a los nuevos dueños del territorio. Sabían lo que significaba, sabían que no habría compasión por las crías, no hubo. Esa misma noche, uno por uno, los pequeños fueron silenciados, no por rabia, no por venganza, por instinto, para reiniciar el ciclo, a su manera. Las leonas no lucharon, no lloraron, solo observaron. Y al amanecer se acercaron a los intrusos, los olieron, los reconocieron. Había terminado. El trono tenía nuevos nombres, Watu Wamoto. El infierno tenía nueva sede. A diferencia de otros reyes, ellos no establecieron vigilancia permanente. No dormían juntos, uno patrullaba solo, otro acechaba a distancia. El tercero simplemente desaparecía por días. Nadie sabía a dónde iba, pero siempre volvía con sangre seca en la mandíbula. Era una forma de gobernar sin orden, sin estructura, caótica. Y por eso mismo, más efectiva, porque no se podía prever. Las presas comenzaron a cambiar sus rutas. Las manadas vecinas evitaban los límites del territorio. Incluso otros leones nómadas daban media vuelta al percibir su olor. En los árboles, las marcas de garras eran más profundas que lo normal, como si quisieran dejar constancia de su presencia más allá de lo físico. No bastaba con gobernar,
Había que imponer. Los Rangers, al ver el patrón, lo anotaron en sus informes. Manada establecida con comportamiento errático, 3 machos, altamente agresivos, eliminación sistemática de cachorros, patrullas individuales. No forman vínculos con otras coaliciones, riesgo elevado. Aún no lo sabían, pero estaban presenciando el nacimiento de una nueva categoría. No eran leones territoriales, eran entidades incendiarias. Mientras tanto, las leonas comenzaron a entrar en celo. El más dominante de los 3 copuló con varias en pocos días, sin mostrar afecto, solo cumplimiento biológico. La reproducción no era su legado, era parte del ciclo. Pero algo cambió. Una de las leonas comenzó a seguirlo más de cerca. Observaba sus movimientos, no por amor, por miedo, él lo sabía, y no la rechazó. Así comenzó el reinado del miedo. Los Watu-Wamoto no buscaban respeto, querían obediencia. No querían ser recordados como grandes reyes, sino como la sombra que todos temen cuando el sol se apaga. El Serengeti ya no rugía, ahora ardía. Hay momentos en que la sabana parece contener la respiración. No hay viento, no hay insectos, solo un silencio espeso, antinatural. En esas noches, los Watu-Wamoto se desplazaban, uno tras otro, siempre en orden irregular. Nadie sabía de dónde venían ni hacia dónde iban. Pero una cosa era cierta, donde ellos pasaban, algo moría. A veces un animal, a veces el equilibrio, a veces el alma de quienes los observaban. Ya no eran simplemente temidos, eran estudiados. Los Rangers comenzaron a seguir sus rastros desde drones. Se dieron cuenta de algo inquietante. No cazaban todos los días. No comían cada vez que tenían oportunidad. Algunos cadáveres encontrados estaban intactos, otros mutilados en formas extrañas. Parecía un mensaje, pero nadie sabía leerlo. Las hienas, habitualmente atrevidas, evitaban sus territorios incluso en manada. Un grupo de 9 fue encontrado muerto, sin signos de alimentación. Las teorías se multiplicaban: envenenamiento, venganza, territorialidad extrema. Lo único claro era que había un patrón, y ese patrón se llamaba Watu-Wamoto. En una aldea cercana al borde del parque, los pastores reportaron escuchar rugidos durante la niebla matinal, pero no rugidos normales. Eran largos, profundos, con pausas entre cada exhalación, como si alguien hablara en una lengua que solo los muertos entienden. Algunos ancianos comenzaron a encender fogatas en círculo, no para ahuyentar animales, sino para mantener lejos los espíritus. Los leones de coaliciones vecinas desaparecían sin dejar rastro. Algunos clanes quedaban huérfanos de machos en cuestión de semanas. Los Watu-Wamoto no tomaban esos territorios, no los ocupaban, solo los visitaban y los arrasaban. Después, desaparecían nuevamente. Era como si su único objetivo fuera recordar al mundo que estaban vivos y que no respetaban fronteras. Los susurros llegaron hasta los guardaparques más antiguos. Uno de ellos, con 30 años de experiencia, dijo algo que quedó grabado en un informe interno. He visto muchos reyes venir e irse, pero estos 3 no quieren reinar. Quieren borrar la memoria de los que reinaron antes. Incluso los turistas comenzaron a notar algo diferente. Algunas madrugadas, durante los safaris, encontraban zonas enteras sin animales, como si todo se hubiera ido, sin señales de violencia. Solo huellas, marcas en los árboles y ese silencio que dolía en los oídos. Los guías lo llamaban el corredor de cenizas. Mientras tanto, los Watu-Wamoto continuaban expandiendo su influencia, no por conquista directa, sino por miedo acumulado. Cada acto suyo se volvía leyenda. Cada aparición, una advertencia. Ya no necesitaban mostrarse para gobernar.
Bastaba con que se sospechara su presencia, y esa sospecha era suficiente para torcer o deslocar ecosistemas inteiros. Los gritos en la niebla no tenían origen, pero todos sabían a quién pertenecían. En la sabana, el miedo tiene muchos nombres, pero solo uno camina con patas negras, ojos encendidos y rugidos que estremecen las raíces del alma: Watu Wamoto. No todo el Serengeti se rendía al fuego. Había un rincón al norte donde los ríos seguían fluyendo y las leonas vivían bajo la protección de un solo león. Un viejo rey de melena blanca como hueso seco, de mirada que había visto soles morir y generaciones nacer. Su nombre era Shujaa, y quienes lo conocían sabían que no gobernaba con violencia, sino con memoria. Había defendido su territorio durante 8 estaciones. Nadie osaba desafiarlo, hasta que llegaron ellos. Los Watu Wamoto no sabían de respeto, pero sí de reconocimiento. Y cuando encontraron las marcas profundas de garras en los troncos del bosque norte, supieron que no se trataba de un novato. Olieron la tierra, la orina, las huellas. Un rugido lejano confirmó sus sospechas. Alguien los esperaba, no para huir, no para rogar, para luchar. La noche anterior al ataque, la niebla cubrió todo como un sudario. Las leonas del clan de Shujaa se quedaron en silencio. Él no las tranquilizó. No podía. Solo caminó hasta la colina central, donde el viento soplaba más fuerte y rugió una sola vez, largo, grave, como si hablara con los espíritus antiguos. Del otro lado, el eco respondió 3 veces. El combate no comenzó con fuerza, comenzó con pasos. Uno a uno, los Watu Wamoto emergieron del borde del bosque. Shujaa estaba solo. No pidió ayuda. Solo tensó el cuerpo, se giró levemente y esperó. El primero en atacar fue el más joven. Saltó directo, confiado. Shujaa lo esquivó con un movimiento limpio y lo golpeó en el lomo. Cayó, rugió de dolor. El segundo hermano intentó flanquearlo, pero el viejo ya había girado. Lo enfrentó cara a cara. Las melenas blancas y negras se entrelazaron en el aire y la tierra tembló bajo sus garras. Mordidas, zarpazos, sangre en el polvo. Pero Shujaa estaba solo, y ellos eran 3. El tercero, el más callado, observaba, esperaba, hasta que vio el momento y saltó. El impacto fue brutal. Shujaa cayó de costado, pero aún rugía, no por dolor, por orgullo. Se levantó tambaleando. Uno de sus ojos estaba cerrado, su costado ensangrentado, pero avanzó. Lento, decidido, como si cada paso fuera una página final. El más joven lo rodeó por detrás. El golpe fue seco, una mordida en la nuca. El rugido cesó, para siempre. El silencio que siguió fue espeso. Las leonas no se acercaron. Los Watu Wamoto no celebraron, solo observaron. El más viejo de ellos lamió la herida de su hermano. El otro caminó hacia el cuerpo de Shujaa y lo olfateó. No había odio, no había gloria, solo reconocimiento. Mataron a un rey, pero no destruyeron su memoria, no ocuparon su trono, no se quedaron en ese territorio. Al amanecer se fueron como habían llegado, como fuego controlado que, después de consumir todo, se apaga solo. Lo que quedó fue un eco, un rugido que aún flota entre las ramas secas y el barro húmedo. Shujaa murió, pero su rugido aún vive, mezclado con el viento, mezclado con el miedo. Desde entonces, nadie volvió a ver a los Watu Wamoto por esa región. Algunos dicen que siguieron hacia el este, otros que se separaron. Pero todos coinciden en algo. Desde aquella noche, el cielo sobre el norte nunca volvió a ser el mismo. El fuego no reina para siempre, pero deja cicatrices que el tiempo no borra. En el corazón del Serengeti, los rastros no siempre se ven. A veces no quedan huesos ni sangre. A veces, lo único que permanece es el eco de lo que fue. Así ocurrió con los Watu Wamoto. Nadie volvió a verlos juntos. No dejaron manada, ni cachorros, ni territorio.
Solo cicatrices en los árboles, en la tierra y sobre todo en la memoria de quienes cruzaron su camino. Los Rangers dejaron de seguirlos, no por miedo, sino por resignación. Su movimiento era impredecible. Aparecían donde no debían, desaparecían sin lógica. Algunos decían que se habían separado, que cada uno había tomado un rumbo distinto para expandir su infierno personal. Pero el patrón persistía: clanes debilitados, crías eliminadas, territorios silenciosos. El fuego ahora tenía múltiples llamas. Un año después de la caída de Shuja, se registraron 3 ataques sincronizados en regiones diferentes, cada uno con una firma similar: cadáveres no devorados, árboles marcados, rugidos aislados. No había duda, aún estaban vivos, aún ardían, pero ya no como coalición, sino como fantasmas individuales, incendios errantes con nombres olvidados, pero con esencia intacta. Las leonas de territorios lejanos hablaban de ellos en susurros. Las historias decían que uno de ellos ya no rugía, solo observaba desde lejos, como una sombra. Otro, el más joven, había sido visto solo, cubierto de barro, con la mirada vacía. Del tercero, no se sabía nada. Algunos creían que había muerto. Otros, que se había convertido en algo más que león, en un espectro. El nombre Watu Wamoto ya no representaba a 3 hermanos. Representaba un fenómeno, una era, una advertencia. Para muchos, era el símbolo de lo que ocurre cuando la naturaleza cría sin ley, sin tribu, sin piedad. Para otros, eran la manifestación de un equilibrio necesario, un fuego que limpia, que purga, que elimina a los débiles y fuerza la evolución. En la comunidad de Rangers, un término comenzó a circular informalmente: zona de cenizas. Eran territorios donde ellos habían estado, pero donde nada volvió a crecer. No en número, no en vida. Manadas rotas, ciclos interrumpidos, presas desorientadas. El Serengeti era el mismo, pero sus latidos eran irregulares. Y sin embargo, había belleza en el caos que dejaron, porque forzaron a los demás a adaptarse, a cambiar, a mirar hacia adentro. Leones jóvenes comenzaron a patrullar en grupo más rápido. Leones viejos abandonaron antes de caer. Las hienas aprendieron a leer el viento con más precisión. El Serengeti se hizo más despierto. Un rugido aún viaja por las noches en la dirección equivocada del viento. Nadie lo reclama. Ningún león responde porque saben a quién pertenece. Es el rugido del miedo, el rugido del recuerdo, el rugido de un incendio que no terminó. Solo se escondió bajo la tierra, esperando el próximo soplo. En la naturaleza, pocos nombres perduran, pero hay uno que no se olvida, no porque domine, sino porque quema. Y cuando los arbustos tiemblan, cuando la niebla llega sin explicación, cuando la presa huye antes del ataque, todos entienden. El infierno tiene nuevo nombre y aún camina: Watu Wamoto.